Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Alexandra Aguilar García, directora de la práctica laboral en BLP en Costa Rica. Es un gran gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo, BLP ha preparado un webinar con colegas de la región para conversar sobre temas de derechos laborales, sobre temas de igualdad, también sobre aspectos importantes de la actualidad de la normativa, también aspectos relevantes sobre la asesoría corporativa laboral y el impacto también que ha tenido la pandemia en el trabajo femenino. El día de hoy, de hecho, me siento muy halagada y es un gran honor contar con colegas de la región que son grandes profesionales y también amigos. Primero, les presento desde Guatemala a Cintia Sequeira, ella es Special Counsel. También el día de hoy nos acompaña Gerardo González, asociado en Nicaragua. Además, tenemos a otra Cintia, pero ella es Cintia Chavarría, ella es asociada en Honduras. Y finalmente tenemos también a otro gran amigo y colega, Fernando Farrar, él es asociado en El Salvador. Ahora bien, para entrar un poco en materia, realmente, como muchos de nosotros conocemos, el tema de la lucha de los derechos de las mujeres ha sido algo que se ha dado durante mucho tiempo. Les comento, por ejemplo, que aquí en Costa Rica, en la década de los 90, se estableció y se promulgó una ley que se llama la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer. Esta ley lo que busca específicamente es garantizar la igualdad en los campos de economía, políticos, sociales y también culturales de la mujer y del hombre. Sin embargo, es algo interesante porque hasta el 2019 esta ley introdujo una modificación, específicamente en el artículo 14, donde se estableció la igualdad salarial, algo que realmente fue muy importante para poder garantizar los derechos de las mujeres aquí en Costa Rica, tema que sabemos que se había respetado por mucho tiempo y por muchas empresas localmente. Con esta normativa y también con otra normativa que busca la protección de las mujeres contra el abuso sexual, contra la discriminación y específicamente también el Código de Trabajo que busca acá en Costa Rica la protección de las mujeres en estado de embarazo y en estado de lactancia, se ha tratado de engrosar toda esta regularización y normativa específica para la mujer. También es importante recordar que en las empresas también se han adoptado acá en Costa Rica planes para poder garantizar esa igualdad interna en la organización, específicamente para lograr contar con un tratamiento inclusivo e igualitario tanto para los hombres y las mujeres. Y a nivel de políticas públicas también existe un plan del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, para lograr un empoderamiento, para llegar a tener un empoderamiento de las niñas y las mujeres a eso del año 2030. Esto también para que la sociedad pueda desarrollarse con respecto a los derechos de las mujeres. Y tomando esto como un parámetro inicial y como punto de partida con respecto al tema de la normativa, quiero iniciar saludando a mi colega Cintia Sequeira en Guatemala. ¿Cómo está, Cintia? Gracias, Alex, por tu pregunta y gracias a todos los que estamos en este panel el día de hoy. Está integrado por representantes de toda la región de BLP y quiero agradecer a cada uno de ellos siempre por el apoyo a este tipo de webinars que en especial nosotros vamos a hablar del tema de la mujer en la región en el ámbito laboral. Y en el caso de Guatemala, me voy a permitir comentarles que en Guatemala tenemos una normativa mínima que garantiza derechos a las mujeres. Entre ellas, me gustaría indicarles todo lo relacionado al embarazo y lactancia. Si gozamos con todo el tema de la regulación y protección hacia la mujer, aquí hay un tema de inamovilidad conforme a nuestras leyes laborales. Hay una inamovilidad para el embarazo y lactancia hasta 10 meses y también tenemos todo lo que son las licencias de pre y postnatal. Otra cosa importante que también está regulado es la licencia postnatal a una mujer que haya adoptado a un bebé o a un niño. Y también tenemos el tema de la normativa de las guarderías, que es cuando tenemos a trabajadoras mujeres mayores del número 30, ¿verdad? 30 trabajadoras, y ahí viene una obligación patronal de contar con guarderías para que ellas puedan atender ahí a sus bebés. ¿Qué es lo que sucede con respecto a la normativa? También tenemos normativa de que no se puede dar la discriminación
específicamente entre hombre y mujer, en el tema también de oportunidades laborales. Pero como lo vemos, es que tenemos toda esta normativa, han habido otras leyes relacionadas por la violencia doméstica también, y también por el otro tipo de violencia, que son psicológica o económica, pero nos estamos quedando muy cortos en Guatemala en la implementación correcta para la protección de esta mujer. Les puedo decir que nosotros tenemos otro tipo de normativa, tenemos también la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, tenemos la ley contra la violencia sexual y también tenemos la ley de dignificación y promoción integral de la mujer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es, como todos recordamos, el 8 de marzo, el recién lunes, que fue la celebración y conmemoración del Día de la Mujer, nos damos cuenta que aquí se inició por querer que se reconocieran ciertos derechos. O sea, ahí inicialmente no había ni el derecho de voto, habían violaciones en el tema político, también para las mujeres, y esto ha sido una lucha constante para que uno pueda ganar un lugar. Entonces, en Guatemala, a pesar que tenemos normativa, a pesar de que tenemos una protección especial para la mujer, lo que vemos es que constantemente hay una vulneración a esos derechos y una violación a los derechos. Y mi comentario muy personal es que necesitamos cambiar estereotipos y tenemos que cambiar de mentalidad en la cultura guatemalteca, porque no obstante tenemos todo lo que les decía con respecto a equidad económica, nosotros seguimos teniendo en Guatemala foros específicos para los hombres. Y aquí voy a hacer un llamado a todas las personas que me están viendo de Guatemala a que intenten a nivel de juntas directivas, cámaras y gremiales a integrar a la mujer. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que en el medio nosotros estamos viendo la totalidad de cámaras integrada por el 80 o el 90% y a veces hasta el 100% con presencia de solo hombre. Y ahí es donde los invitamos a que integren a las mujeres, porque este desarrollo integral de la mujer se va a ver hasta que se vea integrado y se logre ese balance y ese equilibrio que se requiere en todos los ámbitos. Igual también en la iniciativa privada, también estamos fomentando a que se integre a esa mujer y que esos derechos no sea de lucha, sino que sean unos derechos reconocidos y que puedan darse cuenta de que la mujer les da un valor sumamente agregado a todas las corporaciones. Cintia, muchísimas gracias. De hecho, esto que estás mencionando es muy importante. Lo pensamos también para nuestras propias sociedades, acá en cada uno de nuestros países, porque de alguna u otra manera sabemos que contamos con legislación, pero creemos, y ahí coincido contigo completamente con respecto a esas políticas públicas que son necesarias para llevar a cabo también estas acciones para promocionar más el papel de la mujer en estos campos tan importantes, políticos, económicos, culturales, sociales, y todo en el ámbito también del derecho, de la protección que tenemos y salvaguardando todos los intereses que como mujeres también tenemos en nuestra sociedad. Entonces, Cintia, esto es muy importante para nosotros. Y como una pregunta de seguimiento, con respecto a lo que estabas comentando, entendemos de todo lo que indicas que es muy importante, obviamente, y necesario la protección de la mujer. Cuéntanos un poco por qué no se habla de la protección del hombre, creo que ya lo habías indicado, sin embargo, nos gustaría un poquito desarrollar también esa parte, desde la perspectiva guatemalteca. Ok. La pregunta en sí, cabalmente, gracias Alex, muy importante que nosotros nos podamos dar cuenta por qué la protección de la mujer. Y regreso a ese 8 de marzo porque muchas veces nosotros, creo que ya estando nosotros en la jugada, la verdad que la mujer no podemos, muchas veces se nos olvida de que ese 8 de marzo marcó, porque al final la mujer estaba pidiendo a gritos, alzó su voz para que fuera reconocida sus derechos políticos. Uno todavía le es difícil pensar que generaciones anteriores muchas mujeres no tuvieron la oportunidad de votar, no podían perseguir o querer tener un puesto político o público, y eso es lo que hace
que la mujer tenga una protección especial para que pueda gozar de todos esos derechos, al igual que los puede venir devengando el hombre. Yo sí quisiera hacer énfasis que para que nosotros logremos ese bienestar completo, se necesita esa equidad entre hombre y mujer. Obviamente a la mujer se le ha tenido que reconocer de una forma distinta porque ha tenido violación a sus propios derechos, pero en la manera en que nosotros vayamos dándonos cuenta de que se le va reconociendo a la mujer tal como es, no con los estereotipos que nos ha dado cada una de las culturas en cada región, en cada país, sino a esa mujer que también aspira a tener metas y objetivos, que no solo tiene esa aspiración de ser madre o ser esposa, o también hay aspiraciones muy válidas como las tenemos todos, esas aspiraciones profesionales, y en ese momento cuando nosotros logremos ya ver esa equidad, es donde nosotros ya vamos a poder, la verdad, que agradecer a todas esas mujeres que nos hicieron el camino, porque hoy podemos darnos cuenta, nosotros afortunadamente trabajamos en una oficina, una firma legal regional en el cual reconoce mucho el lugar de la mujer. Y por eso es que yo invito a todos los que nos están viendo la importancia de lograr que todos los hombres y mujeres logremos ver esos espacios para estas mujeres donde aportan desde su misma identidad todo lo que se requiere para tener con éxito una corporación, un equipo o hasta en la formación de las empresas. Así que ese es mi comentario, Alex. Muchísimas gracias, Cintia. Coincido contigo, estamos en una firma regional que realmente protege y de alguna u otra manera siempre respeta nuestros derechos y ojalá que otras compañías también replicaran esto. Te agradezco mucho, Cintia. Ahora sí, y en este momento saludo a mi colega Gerardo González también porque nos gustaría conocer también sobre los temas y la normativa más importante en Nicaragua con respecto a temas de las mujeres y pues sé que mi colega Gerardo tiene mucha información al respecto y ciertamente mucha experiencia. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Alexandra? Mucho gusto, felicidades a ti y a las colegas que nos acompañan. Obviamente conmemorar el Día de la Mujer es un motivo que a todos nos mueve. Efectivamente, han sido muchos años, ya podemos hablar de siglos de lucha de la mujer. Y el tema realmente es ¿dónde estamos? Yo cuando me invitaron a este webinar recordé mis primeros días en la universidad y a Eduardo García Maínez con su teoría sobre los ámbitos de validez de la norma, y decía García Maínez, el valor intrínseco, aquello que la sociedad reconoce como necesario, que esté normado; el valor objetivo, aquello que ha cumplido con todos los procedimientos de formación y entra al mundo formal de la norma; pero también el valor positivo de la norma. Muchas veces confundimos positivo con objetivo. Positivo en cuanto a que la sociedad que reconoce intrínsecamente válida la norma y el Estado que está obligado a velar por su aplicación, efectivamente tenga la voluntad de hacerlo cumplir. Y obviamente también la sociedad civil, el empresario en su cumplimiento normativo, impulsar el cumplimiento de ese tipo de cuestiones. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si a mí me dijeran que hiciera una exposición sobre la calidad normativa en Nicaragua de protección a la mujer, yo diría magnífica. No creo que haya quien se ponga delante de nosotros en cuanto a normatividad. Sin embargo, gran cantidad de esa normatividad objetiva carece de positividad por muchas razones, y entre otras, la que es más grave, por la tendencia a la retórica legislativa, al querer quedar bien. Entonces, nosotros nos encontramos
de la Constitución, primero, que dice que existe una igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Ok, yo entraría a discutir inclusive si esa igualdad es absoluta, si no, no es igualdad, pero bueno, dejemos eso de lado. Después encontramos un marco de protección, por supuesto, al embarazo, a la maternidad, a la lactancia, por ejemplo. Me parece que en la mayoría de nuestros países hay un número mágico de aquellos centros de trabajo que tengan más de 30 mujeres, deberán de tener, en este caso, nuestra legislación pide un ambiente para amamantar. Sin embargo, en la práctica conocemos muchísimos lugares que tienen 50 y más mujeres y no tienen dichos centros, y en algunos casos los empleadores, con el ánimo de dar cumplimiento y protección a la mujer, porque hay que reconocerlo, lo que hacen es que cambian ese ambiente que lo que persigue es que la madre y la criatura estén en contacto físico más que el mero hecho de amamantar, ¿verdad? Por horas semanales, ¿verdad? Pero eso no está en la norma, por supuesto. Protección al embarazo desde el ámbito constitucional, dice que nadie podrá negar el empleo a las mujeres aduciendo razones de embarazo ni despedirlas. Después, el Código del Trabajo, ¿verdad? Pues también desarrolla el tema de la protección a la mujer como continuación de la Constitución. Algunas disposiciones a veces invitan hasta a la sorna o al comentario, por ejemplo, el artículo 73 que dice que las mujeres podrán recibir el 50% del salario que corresponda a su marido vicioso. Entonces, primero habría que reflexionar si requiere de un pronunciamiento judicial para declarar vicioso y en consecuencia poder intervenirle el salario, o cuál sería el mecanismo. Entonces, la normativa de protección a la mujer, la última reforma que tuvimos a la Constitución en el año 2014, ya entra al ambiente político, ¿verdad? Abiertamente, y habla, ya en el 2008 se había aprobado la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, conocida como la Ley de 50-50, y en la Constitución ahora dice que los funcionarios electos mediante voto popular deberán estar integrados por un 50% de hombres, 50% de mujeres. Y que en el caso de las alcaldías, el binomio alcalde-vicealcalde debe de estar integrado por un hombre y una mujer. Pero si bien toda esta legislación y su positividad está muy viciada de retórica legislativa, es más preocupante cuando llegamos al ámbito de lo penal. Por ejemplo, nuestro Código Penal antiguo, aprobado en 1975, pero a partir de un modelo decimonónico, ¿verdad?, preveía la situación del aborto terapéutico, o sea, que cuando por cuestiones de salud, ¿verdad?, de la vida de la mujer o por razones especiales, ¿verdad?, la mujer tendría derecho a interrumpir el embarazo. Nuestro actual Código Penal le niega ese derecho a la mujer, ¿verdad? Y quizás más grave todavía, a partir, como decía yo, de la presión social de grupos feministas muy activos, se aprobó hace ya 10 años aproximadamente nuestra famosa ley 779, ¿verdad? Que inclusive se volvió motivo de plática en paradas de autobuses y en comiderías, porque dice, ya le aplicó la ley 779, o sea, se creó una ley
de carácter penal, fundamentalmente para combatir la violencia contra la mujer, que prohibía algunas prácticas como por ejemplo la mediación o sacaba del ámbito privado el ejercicio de la acción una vez que la denuncia había sido interpuesta, etc. Sin embargo, los grupos de presión, fundamentalmente provenientes de sectores religiosos, hicieron retroceder, ¿verdad?, para admitir la mediación. Pero lo más grave no fue eso, sino que la plataforma de la ley 779 ha servido para desmontar toda la legislación garantista procesal penal, apartándose por completo del tema de la violencia contra la mujer y de la mujer. Desde esa ley y sus reformas se ha reformado el Código Penal para introducir conceptos bastante confusos como los delitos de odio, ¿verdad?, que en nuestro ambiente político suena a otras intenciones, ¿verdad? Y quizás un elemento que a mí me parece importante recalcar, y no sé en sus países qué nivel de desarrollo tengan, el tema de la protección de género se entiende extensivo al hombre y a la mujer. Y es decir, hay una negación estatal, política, legislativa e inclusive en buena medida social, ¿verdad?, a la diversidad de género. Es decir, creo que hace falta avanzar en ese sentido en nuestras propias latitudes. Muchísimas gracias por este comentario, Gerardo. Nos pones en perspectiva de lo que está pasando y cómo está normado en Nicaragua el tema de los derechos de las mujeres. Y volviendo un poco sobre este tema, digamos, con respecto a los derechos que las mujeres tienen, nos gustaría saber si de alguna u otra manera en Nicaragua existe algún tipo de programa que tenga algún tipo de prevista con respecto a la promoción, apoyo, asesoría o acompañamiento a esos emprendimientos, ya sea empresariales o cualquier tipo de plan de negocio que podría tener como tal una mujer allá en Nicaragua. Yo creo que nuestra firma tiene ese gran reto, el saber orientar un trabajo específicamente, porque muchas veces vemos el aspecto laboral de la mujer y la protección de la mujer trabajadora, pero yo creo que como asesoría jurídica también debemos de destinar un esfuerzo a promover a la mujer empresaria, a la mujer emprendedora, ¿verdad? Para que, Cintia comentaba hace algún momento, no solamente logre empoderarse en el liderazgo de cámaras y sectores gremiales, sino para recibir un apoyo especial de su emprendimiento con algún tipo de compromiso contraprestacional de también apoyar a las mujeres trabajadoras en esas empresas. Yo creo que es un reto que tenemos frente a nosotros, que en la medida de nuestras posibilidades lo realizamos, pero que creo que merece más impulso institucional de la firma. Muchas gracias, Gerardo, por lo que nos estás comentando. Te agradezco mucho todo lo que nos has indicado. Y ahora me gustaría pasar, ahora sí, con mi colega, mi otra colega Cintia, pero en este caso Chavarría, en Honduras. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Alex. ¿Cómo están todos? Espero que pues se encuentren bien. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en este día. Pues felices, ¿verdad?, de poder ser parte de este webinar y poder compartir un poco de lo que está pasando en nuestros países sobre los derechos de la mujer, especialmente en el ámbito laboral.
Claro, no, de hecho es un gusto para mí verte el día de hoy y verte también. Y como estamos hablando sobre legislación de cada uno de los países, me gustaría pues que nos comentaras si en Honduras existe algún tipo de normativa que regule o proteja a la mujer con respecto a la discriminación. Es una ley relativamente nueva. Eh, la ley es la Ley de Igualdad de Oportunidad para la Mujer. No solo regula el ámbito laboral, también regula el ámbito familiar, ¿verdad? Regula las áreas de educación, medios de comunicación, política. Eh, Creo que en Honduras estamos ante una situación en la cual tenemos sí esta ley, ¿verdad? Se toma bastante en cuenta a las mujeres en puestos, cargos políticos, cargos empresariales. Obviamente ahora la mujer ha podido salir a trabajar, el rol en la familia también es de poder aportar a la casa, ¿verdad? Eso creo que es un logro de que podamos poder salir a trabajar, poder aportar en nuestro hogar. Pero, ¿qué pasa? En la ley de oportunidad, ¿verdad? De igualdad de oportunidad de la mujer, hay varios aspectos en los cuales considero que nosotros todavía no hemos alcanzado eh, el máximo, ¿verdad? De respeto, si se puede llamar así, o de aplicación de dicha ley. Creo que como mujeres tenemos mucho potencial. De hecho, creo que las personas de Honduras que nos puedan estar viendo en este día saben que las mujeres hondureñas somos de agallaje. Si no nos dan, nosotros tomamos, ¿verdad? Entonces así es como hemos logrado conseguir puestos, lo digo eh, por testimonio, ¿verdad? Yo inicié a laborar, ya me van a sacar la edad, inicié a laborar en el 2006 en una empresa donde había bastante mando hombre. Gracias a Dios, pues fui abriendo camino y creo que como mujeres Dios nos da talentos ordinarios, pero nosotros le ponemos el extra y los podemos hacer extraordinarios y abrirnos camino. Pude entrar a trabajar en esta organización y llegar a un nivel de mando alto. Un poco difícil siendo mujer, ¿verdad? Estar rodeado de hombres en un país que hasta hace un par de años atrás era un poco machista. Cuando ingresé a trabajar ahí, me tocó estar en el área laboral y luego estuve en el área administrativa. Yo leí esta ley y yo dije, uy, ¿cómo es posible que no estamos cumpliendo un montón de cosas acá? Y obviamente como abogada y mujer, comencé así como, hagamos esto, hagamos aquí, hagamos allá. Comenzamos a estructurar, ¿verdad? La empresa de una manera en que las mujeres fueran empoderadas. La maquila, donde yo trabajaba, muchas veces pedían, por ejemplo, comentarios que uno escuchaba, decía, no, contratemos más hombres porque los hombres no salen embarazadas o contratemos mujeres solo para esta área. Y sinceramente teníamos, según la ley, ¿verdad? Que decía que teníamos que tener igual cantidad de empleados. Obviamente eso tal vez no se cumple a cabalidad, ¿verdad? Tal vez en este momento no tenemos un 50-50 en las empresas, pero sabemos que la ley está ahí para eso. Poco a poco, gracias a Dios, la empresa era norteamericana y ellos obviamente el derecho a la mujer, la equidad, todo eso es bien marcado. Entonces eso ayudó para que fuera abriendo paso y creciendo en un mundo meramente de hombres. Y creo que me sirvió una vez salí de ahí, ¿verdad? Ya en el ámbito profesional, ya como abogada eh, que está asesorando empresas, poderles decir, bueno, miren, tenemos que hacer
o respetar esta ley, ¿verdad? No solo es el hecho del Código de Trabajo y decir, ok, la mujer tiene derecho a su pre, a su postnatal, o tiene derecho a unas prestaciones, a unas vacaciones, porque eso ya nos lo da el Código de Trabajo. Eso ya nos obliga como empresa el Código de Trabajo. Entonces, sí es necesario poder hacer que esta ley de igualdad de oportunidad de la mujer se dé a conocer a las empresas, que se pueda poder poner en práctica y poder empoderar más a la mujer. Lo que decía mi compañera Cintia, ¿verdad? No solo es el hecho de pertenecer y trabajar y llevar el área comercial, corporativa de una empresa, mercadeo, tantos puestos que podemos ocupar como mujeres. Creo que también es necesario empoderar a la mujer en cargos públicos, en cargos políticos, y quien quita algún día tener una mujer presidente, ¿verdad? Creo que esa es la forma en que nosotros podemos ir poco a poco empoderando a la mujer, dándole a conocer esta ley, ¿verdad? No, no es como que vamos a venir a querer revolver las masas, como decimos, ¿verdad? No, pero que sepan que hay una ley que realmente nos protege en varios ámbitos de nuestra vida. Excelente, Cintia. Y de lo que nos comentas, también nos gustaría entender cuáles son los alcances de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el ámbito del trabajo y seguridad social. ¿Nos puedes comentar sobre eso? Te comento, Alexandra. A través de la Secretaría de Trabajo, esta ley promueve, ¿verdad?, el respeto al trabajo igualitario entre hombre y mujer, un salario igual, ¿verdad? Que se nos puedan dar las mismas condiciones que si yo voy a cubrir una gerencia y esa gerencia tiene un rango salarial, entonces yo no puedo ganar menos que un hombre que esté en el mismo cuadro organizacional de la empresa. Tenemos que tener las mismas condiciones salariales. No se nos puede discriminar por edad, ¿verdad? Se da mucho que dice, ya pasó de los 40, ya no. Entonces, no se nos puede discriminar por la edad. No es un motivo por el cual no nos pueden dar una plaza de trabajo o nos deben despedir. La edad no debería de ser un motivo de discriminación. También tenemos algo muy importante, que las empresas están terminantemente prohibidas en realizar una prueba de embarazo a una mujer cuando llega a pedir trabajo. No se le puede pedir prueba de embarazo, no se le puede pedir una prueba de VIH-Sida. Sabemos que hay situaciones por temas de licenciamiento sanitario en algunos trabajos que sí exigen, ¿verdad? Pero normalmente en una empresa común y corriente nosotros no le podemos pedir ni prueba de embarazo ni prueba de VIH-Sida a una mujer. Y algo muy importante que las empresas no toman en consideración, y lo vemos a diario, es que en los anuncios que aparecen en los periódicos por plazas de trabajo, aparece la mayor parte del tiempo que se busca mujer entre tantos años, con tantos títulos, con tanto esto, con tanto lo otro, ¿verdad? Eso no puede ser, eso es una discriminación. Nosotros, a menos que la naturaleza del trabajo sea para X género, entonces sí se puede hacer. Pero no podemos en un anuncio publicitario de una plaza de trabajo hacer discriminación diciendo tiene que ser mujer así, 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 o pedir religión o pedir un partido político, ¿verdad? Entonces, asimismo, nos dice que las condiciones de selección de empleo, asignación de trabajo y promoción serán igualitarias. Entonces, esas son cuestiones que la ley regula y que se toman muy en consideración. Sí hay muchas mujeres que ocupan buenos cargos dentro de las empresas acá, pero muchas veces nos encontramos que tal vez el rango salarial no es el mismo que está teniendo un hombre en el mismo puesto. Entonces, esas son algunas de las cosas que regula. Regula también, como decía Cintia, una guardería o un centro de cuidado cuando hay más de 30 empleados, mujeres empleadas en una empresa, que se pueda tener una guardería para el hecho de que no tengo con quién dejar mi hijo, este no va a ser motivo por el cual yo tenga que dejar o renunciar a mi trabajo. Sabemos que muchas de estas cosas no se cumplen a cabalidad, pero sí sabemos que están en la ley y las debemos de respetar en la manera posible. Muchísimas gracias por esto, lo que nos comentas, porque nos hace reflexionar.
De alguna u otra manera, y creo que en todos los países debemos de recordar que desde una perspectiva de derechos de la mujer o de participación de la mujer, no debemos de llenar solo cuotas, sin, lo que realmente debemos es impulsar y desarrollar, como lo comentábamos también al principio, una estructura organizacional de igualdad, de equidad, de seguridad, donde todos nos sintamos que pertenecemos, no importa si somos hombres, mujeres, sin embargo, eso es lo que deberíamos de alguna u otra manera, pues, tratar de llegar. Y esto que nos comenta Cintia es muy importante. Creo que a veces pasa que a empleadores se les olvida un poco algún tipo de derecho que podrían tener la mujer y creo también que es nuestro trabajo como asesoras, en este caso, de recordar que de alguna u otra manera existen estas normativas y que también esta normativa influye y tiene una consecuencia directa en el desarrollo de la compañía, que muchas veces es un desarrollo muy positivo que podríamos encontrar. Cintia, te agradezco mucho por tu participación. Ahora sí. Ahora sí, me gustaría saludar a mi colega Fernando Farrar en El Salvador. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Alex. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con todos los colegas de BLP conmemorando este día tan importante. Gracias, Fernando. Y bueno, volviendo igualmente, también nos gustaría conocer en El Salvador cuál es el estado actual de la normativa de manera general con respecto a la protección de la mujer específicamente y cualquier tema de relevancia que nos quieras comentar con respecto a ese aspecto. Oh, por supuesto. Realmente podríamos hablar un periodo de quizás unos 10 años, ha habido bastantes movimientos en el régimen de protección para la mujer. Algunas reformas han sido de carácter bastante sustantivo, sobre todo en temas de protección para la maternidad, y otras eh, han venido de la mano con normativa nueva que se aprobó dentro de los últimos 5 años. Se aprobaron dos leyes, una que busca la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la otra es una ley especial que ataca la violencia contra las mujeres. Se hizo una reforma en el 2018 al Código de Trabajo eh, de hecho se creó un artículo nuevo, un 1A, para, digamos, ilustrar la importancia que se le puso, por lo menos en ese momento, de ponerlo al inicio del código, con una normativa sombría diciendo que todo el código se iba a interpretar tomando en cuenta estas dos leyes y cualquier otras disposiciones que existieran en materia de derechos de las mujeres. Esto realmente en la práctica ha tenido un efecto limitado. No creo que al hacer algo tan no específico se pierde un poco a veces el objetivo, pero sí ha tenido algunos avances que hasta han quedado em, en hechos quizás que llaman la atención. Por ejemplo, y muy importante para mí mencionar, el tema del acoso laboral. El acoso laboral es un término que no se escuchaba hace 10 años en El Salvador y que se empezó a mencionar, de hecho, mucho antes de que existiera en la legislación. Y la ley esta de eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer lo retomó y lo definió. El, no diría si es un problema, pero lo que llama un poco la atención es que lo definió en función de la mujer. El acoso laboral en El Salvador se define como una acción de hostilidad física o psicológica que de forma sistemática y recurrente se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser mujer en lugar de trabajo con la finalidad de aislar, intimidar o destruir las redes de comunicación de la persona que enfrenta estos hechos, dañar su reputación, desacreditar el trabajo realizado o perturbar u obstaculizar el ejercicio de sus labores. Tenemos esta figura que no existe para los trabajadores hombres. Un hombre no puede, por definición legal, ser víctima de acoso laboral. Solo las mujeres pueden estar del lado de sufrir este tipo de acoso y eso sí, pueden ser victimarios ambos hombres y mujeres. Este tipo de reformas también tuvieron
Otras que no se han visto demasiado en la práctica, pero sí existen. El patrón ahora tiene que dar licencia remunerada por hechos de violencia contra la mujer. Básicamente hay una reforma en el artículo de las obligaciones del patrono, en el cual se dice que el patrón tiene que dar una licencia remunerada básicamente sin límites por situaciones de violencia, que obviamente tienen que en algún momento probarse, pero lo dejaron bastante abierto. Y asimismo, licencia remunerada para cumplir con diligencias en trámites de materia de violencia intrafamiliar. Cualquier diligencia que tenga que hacerse administrativa o judicial, el patrono tiene que dar una licencia remunerada. Obviamente, estas últimas son mucho más sencillas de probar. Obviamente, las instituciones estarían obligadas a brindar algún tipo de constancia sobre la permanencia o una audiencia, un citatorio, etc. Dicho eso, tenemos temas que vienen de mucho más atrás, como el tema de la paridad salarial. El Salvador no cuenta con ningún tipo de normativa de tono obligatorio, realmente coercitivo, que vaya de alguna manera obligando al patrono a que tome algún tipo de acción afirmativa para poder equiparar los salarios. Simplemente tiene desde nivel constitucional el artículo 38, derecho primero de la Constitución, y varias prohibiciones en el Código de Trabajo, artículos 30 y 123, establecen que a igual trabajo corresponde un igual salario. Y específicamente se dice que no puede hacerse ninguna distinción en cuanto al sexo de la persona trabajadora. Obviamente, inclusive lo mezcla con otro tipo de discriminaciones, en este caso se dice religión, raza, afiliación política, etcétera. No se puede crear ese tipo de discriminación. Entonces, básicamente, esta protección, inspección, digamos señalamiento, inspecciones de trabajo por este motivo, realmente en la práctica se dan muy poco, debido a que están orientadas a violaciones burdas, realmente así abiertas, en las cuales una fábrica tuviera la exacta misma posición, con el mismo nombre, haciendo lo mismo y pagaran menos a mujeres que hombres, cosa que realmente diría yo que la discriminación en temas de salario es un poco más sofisticada, más vedada y se da mucho también en poco acceso a puestos altos o a salarios gerenciales que se negocien, donde es más el tema que se ve la discriminación que a puestos operativos donde están tan estructurados que la verdad es que sí es muy, muy difícil que alguien haga una discriminación tan abierta. Las cosas se hacen con un poquito más de sigilo, pero seguramente existe. De hecho, es inclusive delito una discriminación laboral, siempre y cuando no se haya atendido un fallo administrativo. El Código Penal de El Salvador, el artículo 246, establece como un delito el no atender una sanción administrativa o corregir, perdón, la infracción que está detrás de esa sanción por temas de discriminación laboral en general, inclusive, por supuesto, temas de discriminación por sexo. Y luego tenemos temas de desfase constitucional. Se ha avanzado mucho y quizás por temas de tal vez no tocar la Constitución en algunos aspectos, tenemos una prohibición en el artículo 38 ordinal décimo de la Constitución. Existe una prohibición para la mujer en general de participar en labores peligrosas e insalubres. Básicamente el artículo dice que ni los menores de edad ni las mujeres pueden participar en este tipo de actividades. Y luego, como para ponerle algún tipo no sé, de ironía cruel, el Código de Trabajo en el artículo 106 define y da ejemplos de labores peligrosas, estableciendo que, entre muchos ejemplos que pone, que cualquier trabajo en que se empleen sierras automáticas, circulares, de cintas y sayas, cuchillos, cortantes, martinetes y cualquier otro aparato mecánico cuyo manejo requiera precauciones y conocimientos especiales, excepto los utensilios y herramientas de cocina, se consideran labores peligrosas. Obviamente, creo que no se necesita mucho esfuerzo para poder ver que existe algún tipo de sesgo queriendo excepcionar una labor que ha sido tradicionalmente realizada por mujeres.
Sin embargo, como buena noticia, más allá de que la Constitución todavía lo menciona, en la práctica el ministerio no lo hace y jamás se atrevería a prohibirle a un empleador que destine a una mujer a labores peligrosas, insalubres, y obviamente si se prestan digamos, se dan las condiciones. Es muy común. Construcción es un ámbito de labor peligrosa de los más comunes. Por supuesto que hay mujeres trabajando en una proporción mucho menor que los hombres, pero sí se dedican. Y también en temas de labores insalubres, hasta en manejo de desechos y demás, sí se da. Se da. Entonces, básicamente habría que hacer ese ajuste constitucional, aunque en la práctica no, ni se atrevería jamás el ministerio a querer señalar que existe esta prohibición. Pero básicamente ese es el estado, digamos, desde un punto de vista bastante por encima, Alex. No, excelente, Fernando, muchísimas gracias. Lo único que tenía un conocimiento sobre las salas cunas. No sé si tienes algún comentario sobre esa legislación o qué va a pasar con eso. Ok, sí, de hecho el tema de las salas cuna ha sido básicamente por un casi que azar del destino. Desde 1983 la Constitución reconoce el derecho y la obligación de los trabajadores y la obligación de los empleadores a brindar el servicio de salas cuna para los trabajadores y establece la obligación para los diputados de establecer un marco legal bajo el cual se dé. Eso fue en 1983, pasaron 25 años, me parece, sin que los diputados sacaran nada. La misma Constitución les daba 6 meses para hacer el ajuste. Y hasta que unos estudiantes de la Universidad de El Salvador, en su materia de Derecho Constitucional, interpusieron por un trabajo asignado por su profesor una inconstitucionalidad por omisión, porque en contra de la Asamblea Legislativa por no haber regulado este tema. Y la Sala de lo Constitucional, la verdad, no tenía la mayor, ni siquiera la Asamblea Legislativa pudo defender mucho el por qué no lo había hecho, es una omisión clara. Y se aprobó en el 2018, me parece, la ley de las salas cunas, estableciendo un umbral mucho más alto que el resto de Centroamérica, por lo que estoy oyendo. En El Salvador son 100 trabajadores, hombres o mujeres, eso sí. No se, digamos, a nivel superficial, a nivel de la letra de la ley, no se hace ninguna distinción entre hombre y mujer. Básicamente todos los trabajadores tienen el mismo derecho, pero se entendería por cuestiones culturales que las mujeres tendrían mayor uso para este tipo de prestación. Sin embargo, esta ley, por motivo de la pandemia, su vigencia se ha ido atrasando. Se ha atrasado, inclusive ahora estaba para iniciar en enero de 2021. Se le había dado una prórroga de 6 meses. Primero estaba para junio de 2020, se le pasó a enero de 2021 y al inicio de este año se pasó a enero de 2022, debido a que actualmente no están inclusive autorizadas a las cunas privadas para funcionar debido al tema de hacinamiento de personas por el tema de COVID-19. Pero esperamos que una vez se logre implementar. También ha habido bastante retraso con el tema del reglamento que la ley ordena que se haga, que tiene que aclarar ajustes bastante importantes para este tema. Por ejemplo, la ley establece que la sala cuna debe estar en la misma área geográfica que el centro de trabajo, pero no define en absoluto qué se entiende por área geográfica, si es la misma, si es un radio de distancia, si es el mismo municipio, el mismo departamento. Obviamente eso podría tener consecuencias muy distintas. Y también aclaraba un punto que realmente a las empresas no le gustó mucho. La ley establece que la prestación es para niños hasta 3 años de edad, y luego los sindicatos pues afirmaron que se tienen 3 años de edad hasta un día antes de cumplir 4. Entonces por ahí ese es un tema que el reglamento tenía que aclarar, pero el Ministerio de Trabajo no lo ha publicado todavía. Al parecer la oficina de la primera dama iba a tomar la batuta en ese tema, pero tampoco ha sacado ningún reglamento. Así que en la actualidad lastimosamente estamos sin ley, sin reglamento, y tenemos que esperar hasta enero del 2022.
Muchas gracias, Fernando, por lo que nos comentaste. Y ahora nos gustaría pasar pues a una segunda parte de este webinar que para nosotras también es muy importante y específicamente tiene que ver con el impacto que ha tenido la pandemia en este último año y todavía sigue teniendo en el empleo femenino. Cabalmente nos gustaría pues tomar en cuenta que de alguna u otra manera la pandemia ha significado en la región la pérdida de 13 millones de trabajos solo de mujeres. Y esto significa que muchas de ellas, de alguna u otra manera, han tenido que renunciar a sus trabajos para atender a sus familias, porque cuando estábamos leyendo el estudio, nos dimos cuenta que muchas veces no era por despidos, sino que eran por renuncias propias de la trabajadora. Entonces, ahí también nos damos cuenta que la pandemia está descubriendo pues una realidad que es muy clara, que es que de alguna u otra manera, por estos múltiples roles que tenemos las mujeres en la sociedad, en nuestra familia, están haciendo que ya no podamos laborar. Y pues obviamente existen, por ejemplo, existen gobiernos. Acá, por lo menos en Costa Rica, lo que se ha estado tratando es de tratar de flexibilizar, tratar de promover lo que tiene que ver con el teletrabajo, también con la posibilidad de cuidado de menores o de dependientes. Sin embargo, sabemos que no es lo que de alguna u otra manera horas vamos a tener que guiar a las compañías porque están perdiendo pues mujeres muy talentosas, muy importantes por estos efectos propios de la pandemia. Entonces me gustaría igualmente regresar ahora con mi amiga Cintia Sequeira en Guatemala, pues para conocer qué podríamos, y esto es algo que nos gustaría desarrollar, ¿qué podríamos recomendar a las empresas con respecto a esta posible retención de mujeres? Porque creo que a todas nos ha pasado que de alguna u otra manera, estando en la casa, tenemos que atender a nuestros hijos, a nuestras parejas, tenemos que atender nuestros trabajos. Entonces nos volvemos como esta figura multirol, pero de alguna u otra manera sabemos que esto que nos está pasando a nosotros le está pasando a otras también trabajadoras que están haciendo que se vayan o renuncien. Entonces, queríamos pues iniciar con este tema, Cintia. Gracias, Alex. Pues dando seguimiento a lo que me preguntas, creo que como equipo, todos los que estamos aquí, la pandemia nos dio una gran oportunidad de vida. Al momento que fuimos contratados para múltiples reestructuraciones y también para ciertos despidos, porque la pandemia nos llevó a ello. Y ahí fue donde nosotros nos pudimos dar cuenta de que estas reestructuraciones y esta implementación de modalidad de trabajo había un denominador común o una situación que se nos volvía repetitiva en las diferentes empresas. Y aquí hablo porque fue asesoría a empresas privadas, semiprivadas, algunas públicas. Y ese denominador común, cabalmente como tú muy bien lo dices, Alex, fueron las renuncias de varias mujeres valiosas, algunas en puestos ejecutivos muy altos, y consideramos que la toma de decisión, porque de hecho muchas lo manifestaron al hacer la renuncia, era la no posibilidad de tener todos la multiplicidad de roles en forma simultánea, que fue lo que hizo la pandemia. Nos encerró, pero se implementó muy rápido la modalidad de trabajo en Guatemala, aunque no teníamos normativa específica y aún seguimos sin normativa específica para teletrabajo. Sí, las empresas lo implementaron inmediatamente. Las mujeres tuvieron que, en este caso que estamos hablando de las mujeres, porque fue a mujeres y hombres, pero las mujeres tuvieron que dar su trabajo desde casa, pero a la misma vez estaba la complicación de los hijos, que también los teníamos en casa en un homeschooling que al día de hoy sigue todavía desde casa porque no hemos logrado a través de los semáforos que está para ver el avance de la enfermedad. Muchos de los colegios, la mayoría les diría, están cerrados. Hoy, por ejemplo, se empezaron a cerrar nuevos colegios porque otra vez se empezó a dar más casos. Entonces, eso lo que ha hecho es que la mujer ha tenido que cumplir esa multiplicidad de roles, no solo como ejecutiva, sino como madre, también como ama de casa. Muchas perdimos, y ahí me incluyo, perdimos el apoyo doméstico por la misma pandemia, y entonces eso hizo que mucha mujer renunciara.
¿qué es mi mensaje que yo quisiera mandar hoy a todos los que me escuchan, sobre todo a toda esa parte patronal, de que implementen políticas que le permita a la mujer continuar en sus trabajos, porque el tiempo y la experiencia ha demostrado que muchas de ellas son sumamente valiosas para las empresas. Y ahí es donde yo sugiero crear esas políticas. La pandemia sigue, la vacuna no ha venido y será importante que se le traslade a esa mujer el reconocimiento y la importancia que tiene ella dentro de la empresa y poder darle esa flexibilidad de modalidad de trabajo. Muchos en Guatemala ahorita están retornando ya a sus trabajos presenciales, no en el tema del centro educativo sigue muy cerrado, tenemos a los niños en casa, pero a la inversa, en el tiempo de trabajo ya estamos viniendo presencialmente a nuestras oficinas. Entonces es ahí donde cuando no se dan los roles suficientes, donde estamos teniendo esa pérdida y los exhortamos a todos los patronos que nos escuchan que evalúen con su departamento de recursos humanos en el que hagan unas nuevas políticas, que de hecho se le dé una modalidad de trabajo distinta. Creo que los roles, ahorita algo que he visto también muy, muy bueno en la pandemia, es que también he visto el rol del padre ya involucrado en estos otros temas. Lo que pasa es que culturalmente, y como les hablaba del tema de estereotipos, normalmente se le carga más a la mujer, pero creo que también se ha dado esa oportunidad de ese padre que se ha involucrado en las tareas de los niños, pero puntualmente, laboralmente, nuestra recomendación es que sí se revisen esas modalidades de trabajo, que se flexibilicen el tema de jornadas de trabajo, porque el desorden que nos trajo la pandemia hizo que trabajáramos 24/7 y es muy importante mantener ese equilibrio y balance. Así que ese sería mi comentario con respecto a esto, Alex. Excelente, Cintia, no, muchísimas gracias. Y creo que lo que comentas es algo que se puede replicar. Por ejemplo, acá en Costa Rica también hemos tenido pues un cambio completo con la modalidad de teletrabajo, con el homeschooling y de alguna u otra manera sí es muy importante enfocarnos en la flexibilidad. Actualmente acá en Costa Rica hay un proyecto de ley que se está pues conociendo con respecto a la flexibilidad de jornadas. Sin embargo, no responde tanto a lo que de alguna u otra manera nos está trayendo la pandemia, que son respuestas a temas o a problemas inmediatos que debemos de tratar de cubrir y que de alguna u otra manera, si bien sabemos que también los hombres se están poniendo mucho el escudo y el uniforme de poder apoyar a sus parejas, pero de alguna u otra manera todavía vivimos en épocas donde se recarga mucho más a las mujeres. Y en este mismo sentido me gustaría pues volver con Cintia Pero Chavarría en Honduras para conversar también sobre posibles recomendaciones que podamos tener con respecto a esta tal vez aparente flexibilización que podríamos aplicar más que todo a las mujeres. Obviamente no es en un tema de discriminación negativa, sino más que todo en un tema de discriminación positiva para ver cómo podemos ayudarnos para no tener esta afectación tan grande en el empleo como lo tenemos en la actualidad. Sí, Alex, mira, te comento, aquí en Honduras, así como comentaba nuestra compañera Cintia Sequeira, sí hubo una rebaja de personal, fue balanceada, hombre-mujer, no te puedo decir que se despidieron más mujeres, no te puedo decir que se despidieron más hombres, se fueron despidiendo de acorde, ¿verdad?, a la necesidad de la empresa de mantener otras plazas de trabajo y de igual forma se hicieron las suspensiones de trabajo. Pero sí hubo bastante renuncia y la renuncia que obtuvimos es de las mujeres, porque obviamente se nos multiplicaron los roles. O sea, yo estaba en la casa, yo soy una persona 220, yo soy acostumbrada a andar en la calle y más pues por nuestras áreas de trabajo, que es el laboral, nuestro trabajo no es tanto en una oficina, ¿verdad? Sino que es en las dependencias de Estado, ¿verdad? Entonces, sí, al inicio yo me vi afectada, ¿verdad? Del hecho, desde el punto de vista en que fue de la noche a la mañana que nos encontramos en la casa. Se multiplicaron los roles. Yo había días que estuve llamando a mi empleada y le digo, ¿dónde está la escoba? ¿Dónde está tal cosa? O sea, me vi en una forma en la que yo dije, Dios mío, aquí me compliqué, ¿verdad? A eso agreguémosle, sumémosle que había que ser maestra también,
¿verdad? Y que prácticamente estábamos cursando primer grado nosotros. Y pues el trabajo fue 24/7, principalmente en el primer mes de pandemia. Y con eso, pues, se vino la necesidad del teletrabajo. En nuestro país tampoco hay una normativa que regule el teletrabajo como tal, ¿verdad? Entonces, sí sería una sugerencia que aunque no esté regulado en nuestra normativa, aunque no esté regulado en nuestro código de trabajo, que las empresas puedan ser más flexibles en el hecho de permitir el teletrabajo, porque ya nosotros regresamos a una realidad, no tan realidad, ¿verdad? Pero ya abrieron la economía, ya abrieron las empresas, entonces se nos está llamando a trabajar nuevamente. Pues yo tuve la dicha de que trabajar en BLP y que a nosotros se nos permite ser flexibles si podemos trabajar de casa o si podemos armar nuestros horarios. Entonces tenemos esa dicha de poder manejar, pero sí sé que hay personas que tenían que estar 5 horas teletrabajando las primeras horas, con su hijo gritando aquí porque estaba en clase, con la comida que se le estaba quemando porque nos quedamos sin ayuda, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es necesario concientizar a las empresas de que puedan implementar o promover el teletrabajo. Sabemos que esto no va a ser una condición permanente, ¿verdad? Hay formas, si usted que hoy nos está acompañando se pregunta, pero ¿qué cuando yo quiero regresar a este empleado a su puesto de trabajo? Hay formas, hay condiciones de hacer un adendum al contrato inicial en el cual usted nuevamente puede traer a esa persona a la oficina, ¿verdad? No es algo que va a ser permanente. Otra opción sería regularizar o disminuir tal vez la jornada de trabajo o que tal vez se le permita a la mujer trabajar 2 días de casa, 3 días en la oficina. Hay varias formas de poder colaborar, poder implementar medidas políticas que le puedan a la mujer poder mantener su plaza de trabajo. Porque no quiero sonar tan feminista y no quiero sonar así tan pesada, pero realmente las sacrificadas ahorita en su mayoría fueron las mujeres por los roles. Es cierto, hay muchos hombres que se han involucrado, pero vaya, tengo clientes que, por ejemplo, me dicen, yo prefiero que me llamen a trabajar y no el teletrabajo. ¿Cómo hacen para aguantar a los niños? ¿Cómo hacen con toda la carga? Entonces, claro, por temas culturales siempre se ha visto a la mujer la que tiene que estar en la casa o la mujer la que tiene que cuidar a los hijos, ¿verdad? Entonces, llegamos a un punto en que la mujer también es necesaria en un trabajo. Hay cualidades, hay talentos que la mujer puede aportar a una empresa. Podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos aportar que deberían de servir como motivación para que las empresas puedan implementar políticas o regulaciones internas que promuevan el teletrabajo, reducir tal vez jornadas de trabajo o permitir a la mujer que trabaje 2 días de casa, 3 días en la oficina. Hay varias formas y hay formas legales de hacerlo. No necesariamente usted le va a quitar o violar un derecho a un empleado por quitarle horas de trabajo o por quitarle tal vez un derecho luego de que regrese a la oficina. Entonces, esa sería una de las sugerencias o consejos que yo podría dar en este día. Excelente, Cintia. Y lo que mencionan, bueno, mis 2 colegas, las 2 Cintias, es sumamente relevante. Por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos regulación de teletrabajo, tenemos de alguna u otra manera la posibilidad de acordar con nuestros empleadores la flexibilización. Sin embargo, aún así, vimos que el desempleo en las mujeres creció en el último trimestre. Entonces, también nosotros, pues, como asesores, somos también los llamados, ojalá, acompañar a las organizaciones para brindar cierto tipo de opciones, opciones reales, opciones prácticas, que sabemos que de alguna u otra forma van a contribuir con los derechos de las mujeres en todo nivel también, y también van a contribuir muchas veces con ese desempeño de las mujeres en las organizaciones para hacerlas crecer y para hacerlas cada día mejores. Pero no debemos olvidar que esto es un camino de todos, de hombres y mujeres,
y creemos que de alguna u otra manera esa participación y ese engagement que podamos tener todos en estos planes para poder respetar los derechos de las mujeres es un trabajo de todos. Entonces creo que de alguna u otra manera, si lo hacemos juntos, si lo hacemos conscientemente, como muy bien lo decía Cintia Chavarría, si lo hacemos respetando los derechos de las mujeres, pues lo vamos a lograr. Y de alguna u otra manera vamos a mejorar también pues el desempeño en cada una de las organizaciones. Entonces, les digo, les agradezco mucho a todos mis colegas, a Cintia Sequeira en Guatemala, a Cintia Chavarría en Honduras, también a Gerardo González en Nicaragua y a Fernando Farrar en El Salvador por brindarnos esta información tan importante que creo que de alguna u otra manera es relevante que conozcan pues, las personas que nos están viendo el día de hoy y sin dejar de mencionarles que si tienen alguna duda, por favor, contáctenos a cada uno de nosotros en nuestros países. Les vamos a dejar también nuestra información para que lo puedan tener en caso de alguna duda. De nuevo, muchísimas gracias. Se despide Alexandra Aguilar acá desde San José, Costa Rica. Un gusto. Gracias.